de esta exposición, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo en esa historia que arman juntos Lilian y Rubén, el espectador se encuentra frente a la tarea que Marcel Duchamp le pidió al arte contemporáneo: completar la obra. La obra no está completa, es un recorrido y hay que descifrar sentidos, hay que afinar la mirada y descubrir, hay que percibir nuevas maneras de contar y de crear. Rubén Torres Llorca está con nosotros y nos va a ayudar a dilucidar un poco ese significado que tiene una historia para niños basada en un crimen real. En ese recorrido de lo que es un thriller construido con una historia basada en cuentos de hadas, tú acompañas, junto con Lilian, la primera imagen con un texto que se atribuye a Ramón Gómez de la Serna. El texto dice: y el lobo feroz preguntó: niña, ¿por qué eres tan inocente? Y Caperucita respondió: para comerte mejor. Esa ruptura de sentido que hay en la obra de arte tiene que ver de alguna manera con el delgado límite entre ficción y realidad y con la manera en que el arte rompe sentidos. Creo que también en la imagen de Lilian, que en las fotografías que de alguna forma están construidas sobre el reflejo y la realidad, está eso presente. Yo quiero que nos cuentes un poco la naturaleza de esa colaboración en relación con la ficción. Bueno, son dos preguntas diferentes. Primero, la colaboración. Yo he trabajado durante varios años con Lilian de manera esporádica. Más que nada, ella interviniendo en mi trabajo, yo interviniendo el de ella. Ha sido, digamos que hemos sido un poco editor el uno del otro, o una especie de abogado del diablo o detector de mentiras uno de la obra del otro. Y que ha sido una colaboración eficiente. Hemos hecho algunas obras juntos, una de las cuales, por ejemplo, está en la Stress Resistance, está en la colección Del Museo Bath Vaz. Museum. Esto, y bueno, decidimos hacer ya un proyecto de mucha más envergadura. ¿Por qué los dos? Bueno, primero que todo, ¿por qué los cuentos de hadas? Los dos estamos interesados más o menos en hacer este tipo. Los cuentos de hadas son una especie de historia que nos prepara para la vida, ¿no? Y al final se le hace al niño esta especie de final feliz para que la psique del niño lo resista. Increíblemente los adultos seguimos aferrados a ese final feliz. Aunque en realidad los cuentos lo que te están diciendo es que Hansel y Gretel fueron abandonados por sus padres, que la madrastra te envenena, que tu familia te pone a limpiar el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Te dicen las cosas más horribles. De ahí viene la idea de hacer algo que tenga una apariencia de un cuento de hadas, pero que no tenga un final feliz. Que tenga el final real, tampoco un final demasiado infeliz, sino como es la vida, ¿no? Y es la historia de la Bella y la Bestia. Es la historia de cómo la Bella trata, como sucede en la vida, trata de cambiar a la Bestia. Y en el proceso de cambiar a la Bestia, la Bella es a sí mismo transformada, al punto que también se detesta a sí mismo, sobre todo cuando está en compañía de la Bestia, que es lo que pasa en la vida real. Y la Bestia a sí mismo es cambiada también, no completamente, y ese cambio además deja de tener un sentido, o sea, no tiene un sentido completo. Tanto ella como él dejan de ser arquetipos del bien y el mal, y se convierten en seres mucho más complejos como somos los seres humanos. Para poder hacer esto yo tenía necesidad de una mirada femenina, porque hacer la historia solamente desde el punto de vista masculino no hubiera sido válido. Entonces yo le ofrecí a Lilian hacerlo y por supuesto ella estuvo muy contenta y aportó, pero no solo por el sentido este. Primero que todo, ella es una artista que yo admiro y respeto. Es muy difícil realmente encontrar a alguien con quien uno pueda trabajar armoniosamente, ¿no? Los artistas somos personas muy peculiares en ese sentido, ¿no? Entonces es difícil realmente encontrar a alguien con quien establecer una armonía perfecta, fluida, donde no hayan fricciones. Este es el caso de ella. Segundo, ella es mujer. Era muy importante tener esa perspectiva en la cual entonces yo no tenía ni que preocuparme. Yo podía hacer un discurso completamente masculino, ella puede hacer su discurso completamente femenino. Pero mucho mejor, ella es fotógrafa y ser fotógrafo es un talento completamente diferente
al de ser escultor. Por tanto, se podía establecer un verdadero diálogo y ambas obras se compensan, digamos, en sus distintos modos de presentar. Y de esta manera, con la literatura de por medio, porque aquí se utiliza un texto, se crea realmente un lenguaje, pienso yo en mi opinión, llevo 30 años haciendo estos cuentos. Yo pienso que es el show más, digamos, perfecto que he hecho. No es como una pequeña joya, ¿no? Así. Y yo pienso que es sobre todo gracias a esto, a esta conjunción de todo, y realmente cuando la gente llega, y este es el feedback que he tenido, ¿no? Se sienten como en una especie de cuento de hada. Para ellos ayuda la iluminación, toda una serie de cosas que hemos hecho, ¿no? Rubén, tú acabas de tocar una parte muy interesante de tu obra y es el modo en que tú enlazas el arte conceptual con el tema del amor, un tema que es evidentemente romántico. ¿Cómo haces esa combinación entre una obra profundamente emotiva, pero al mismo tiempo con las herramientas del arte conceptual? Bueno, una cosa que nos interesa mucho a Lilian y a mí a la hora de hacer una exposición o de hacer arte es divertirnos. Y la única manera que el artista se divierte es tomando riesgos. Hay una especie de academia o de dictadura en el arte moderno contemporáneo, en lo que es el Main Street Art, de que uno puede tomar los temas más increíbles, uno puede, por ejemplo, hablar de descuartizar niños, o de la pedofilia más horrible, o de lo que sea, y todo eso está bien, y está bien visto. Ahora, está mal visto y se considera cheesy tocar los dos temas clásicos que son el amor y la muerte, ¿no? De una manera, tocar la muerte, digamos, de una manera que no sea escatológica. Entonces, a nosotros nos interesaba tocar un tema clásico como es el del amor, tan manido, tan baboseado desde todo punto de vista, y hacerlo de una manera que no fuera melodramática. Eso es todo. Y yo creo que esta exposición, una historia para niños basada en un crimen real, hace honor a una frase que se incluye justamente en la última de las obras, una frase de Enrique Villamatas, en la cual habla de cómo, citando a Borges, como Dante Alighieri construyó toda la Divina Comedia solamente para incluir una o dos escenas de sus encuentros con Beatriz. El arte y el amor están unidos finalmente. Muy buenas noches. Este es el concierto de bolsillo de hoy. Y tal vez la mejor manera de identificar un programa musical donde se interpreten pequeñas partes de grandes obras sería un concierto pequeño, un concierto diminuto, o en nuestro caso un concierto de bolsillo. Para los que amamos la música seria, tenemos la suerte de que aquí en Miami hay muchos lugares donde se presentan esos pequeños conciertos.